su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstresen a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Oh sí, Señor, en esta mañana, bendito Dios, como tu pueblo, Señor, estamos reconociendo el dominio y el poder que hay en nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y a ti, bendito Dios, hoy te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, Señor. Declaramos, bendito Dios, que hoy nosotros como tus hijos, como tu pueblo, nos alegramos en tu presencia, nos regocijamos delante de ti, bendito Dios, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy nos gozamos en tu palabra, Señor. Declaramos que tú eres excelso sobre toda la tierra, que no hay otro Dios como tú, Señor. Por eso eres muy exaltado sobre todos los dioses que hay en la tierra, Señor. Te bendecimos, te pedimos, Espíritu de Dios, que te sigas moviendo en medio de nosotros. Amén. Hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, por tu nombre me vivificarás, tu justicia de la angustia me sacarás. Mis enemigos disiparás por tu misericordia, mis adversarios destruirás, porque yo soy tu siervo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, por tu nombre me vivificarás, tu justicia de la angustia me sacarás. Mis enemigos disiparás por tu misericordia, mis adversarios destruirás, porque yo soy tu siervo. Hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír por la mañana tu
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Jehová reina. Jehová se vistió de magnificencia, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oh sí, Señor, hoy queremos decirte, Dios, que reconocemos que tú eres un Dios vestido de majestad, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres ese Dios ceñido de poder, Dios. Y te pedimos, Señor eterno, que seas tú, bendito Dios, hoy en medio de nosotros, glorificándote con gran poder, Señor. Clamamos por tu presencia, Espíritu de Dios, Señor. Que seas tú hoy en medio de nuestras alabanzas, Señor, de la gloria que te damos a ti, recibiendo, Señor, toda la honra que solo tú mereces, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho y por lo que harás. Te bendecimos, Señor, en esta mañana con todo nuestro ser y te damos todo el honor a ti, amado Dios. Amén.
Inclina tu oído y oye la palabra, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Oh sí, Señor, y queremos decirte gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque es ese precepto, Dios, que nosotros necesitamos en medio de nuestras vidas. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas sabiduría, Dios. Por eso hoy te pedimos, bendito Dios, que esa palabra, Señor, que hoy tienes para con nosotros, sea guardada en nuestro corazón y puesta por obra, Dios. Declaramos que es cosa deliciosa para nosotros hoy el alimento que tú has preparado, Señor. Te pedimos asimismo por la vida de nuestro pastor. Hoy oramos, amado Señor, para que seas tú, Señor, usándolo con gran poder, para que lo llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y para que tu palabra fluya, Señor, con gran poder y con gran gloria en medio de tu pueblo. Hoy te lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, por favor, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en los versos 12 al 14. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos ante tu presencia, estamos dándote toda la alabanza, toda la honra y la exaltación a ti, por tu gran amor y por tu misericordia. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versos 12 y 14 en la Nueva Versión Internacional. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Bueno, en este pasaje, en esta introducción a la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo está tocando algunos puntos que es necesario que nosotros los creyentes, la Iglesia de Cristo, los consideremos, porque sacamos muchas enseñanzas. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, que cada verso de la palabra de Dios contiene, podríamos decirlo sin lugar a equivocarnos, un mar de enseñanzas para el pueblo de Dios, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo primero que dice en el verso 12 es que Pablo le da gracias a Dios porque es el que lo fortalece. Y esta acción de gracias que Pablo presenta al Señor, pues es importante entenderla, y nosotros como creyentes también imitar esa actitud de Pablo, de gratitud, imitar esa acción de gracias que hay en Pablo hacia el Señor. Y aquí da las causas por las cuales el apóstol Pablo le da gracias a Dios. Son varias. Una de ellas es por haberlo fortalecido, o por fortalecerlo así en general, por tenerlo o considerarlo digno de confianza, por haberlo escogido para el ministerio y por haberlo recibido a misericordia, como dice en los versos 12 al 14 que acabamos de leer. Sí, y la gratitud
por el fortalecimiento que Pablo ha recibido de Dios, nosotros, le decía, lo debemos imitar, porque en estos días hablábamos, no recuerdo, tal vez el domingo hablábamos acerca de la batalla de la fe que cada creyente está llamado a librar. En una batalla, por más desarrollada que sea en cuanto a tecnología, va a necesitar el fortalecimiento de quienes participan en la batalla, de los soldados, de los ejércitos, de los grupos irregulares que se encuentren en la batalla. La batalla produce cansancio, primero en el cuerpo físico, porque implica, sobre todo en la antigüedad, implica muchísimo esfuerzo para mover las armas, para defenderse, para correr, para perseguir o para huir. Por otra parte, se necesita muchísima fortaleza anímica, porque el alma, cuando está en una batalla, está bajo una amenaza de muerte inminente. La persona que va a una batalla debe saber que se expone a perder la vida, se expone a perder la salud, las buenas condiciones, por ejemplo, de ser mutilado, ser herido, en fin. Entonces, ese temor, esa ansiedad durante la batalla produce una rápida fatiga en el alma. A nadie le gusta llevar horas y horas y horas en una batalla, en un combate. Entre más rápido se acabe, mejor, porque la vida se pone a salvo. Pasa ese momento amenazante. Entonces, los creyentes debemos ser conscientes de eso. Todos. Yo soy consciente que la iglesia en ocasiones no, la iglesia se cansa en la batalla de la fe, ¿listo? Y yo en algunos casos lo he percibido, y para eso se da la palabra de Dios. Y de aquí vamos tocando otro punto. ¿Con qué nos fortalecemos nosotros, los que estamos librando la batalla de fe permanentemente? Nos fortalecemos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Qué nos da fuerza a nosotros los creyentes? Leer, oír la palabra de Dios, sean los textos bíblicos escritos o la palabra dicha por los predicadores. Esa es la manera, digámoslo así, por excelencia de fortalecernos. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra estamos recibiendo fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos cargados de fe, de certezas y de convicciones, pues vamos a sentir ese fortalecimiento en nuestro espíritu, por supuesto, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo físico. ¿Listo? Entonces, mire esto. Pablo le da gracias al Señor porque es Él quien lo fortalece. Decíamos que también le da gracias por haberlo tenido por digno y ponerlo en el ministerio. Y esto es muy particular en el apóstol Pablo, porque recordemos que el apóstol Pablo, como él mismo lo dice aquí, me puso en el ministerio porque habiendo sido yo antes un blasfemo, un perseguidor e injuriador de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo era una persona, o fue una persona que persiguió con todo su ser a la iglesia de Cristo. Y es muy importante para que nosotros podamos dimensionar cómo era esa persecución que ejercía Pablo sobre la iglesia, la narración que hace Lucas en el libro de los Hechos. En el capítulo 26, en los versos del 9 al 11, lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer
todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo dice el apóstol Pablo. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoría de los jefes de los sacerdotes metí a la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevó al extremo de perseguirlos incluso en ciudades extranjeras. Así se describe el apóstol Pablo antes. Esta descripción la hace el apóstol ante el rey Agripa, delante de quien fue presentado en juicio por parte de los judíos que lo querían matar. ¿Sí? Y dice, pues bien, yo mismo estaba convencido. Pablo pensaba que su función en la vida, que su propósito en la vida era acabar con los cristianos, acabar con la iglesia de Cristo. Por eso dice que hacía todo lo posible por combatir en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Y pues de ese convencimiento a Pablo le daba el impulso en su vida para hacer las cosas, que es seguro que no era fácil. Perseguir a un movimiento, perseguir a una persona no es fácil. Montarle una persecución a una persona con el origen que sea, con el fin que sea, de dañarlo, de matarlo, de dañarle la reputación, de quitarle los bienes, de dañarle la honra, en fin, todo es difícil. ¿Cuánto más perseguir a una muchedumbre? Y esa función la tomó el apóstol Pablo, y él creía que el sentido de su vida era eso, perseguir a todos los que invocaban al Señor Jesucristo como su Señor. ¿Listo? Y dice que recibió autoridad de los jefes de los sacerdotes, y con esa autoridad que recibió el apóstol Pablo, a muchos creyentes los metió en la cárcel. Y cuando los mataban, dice que él se complacía, aprobaba la muerte de los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, era una persona que cumplió con esa función que él pensaba que tenía en su vida, perseguir el nombre del Señor Jesucristo. Así estaba de equivocado Pablo. Por eso, entre las cosas que agradece el apóstol Pablo, lo decíamos, es que Dios lo tuvo como digno de confianza. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Señor tiene como digno de confianza a este hombre, al apóstol Pablo, con todo lo mal que se portó con la iglesia? Porque ya lo estamos leyendo. Sí, los perseguía, se alegraba, se complacía cuando los mataban, los obligaba mediante castigos a blasfemar, estaba obsesionado con acabar a la iglesia de Jesucristo, al punto que persiguió en su propia nación a los creyentes, y aún no contento con eso, con perseguirlos en su propia nación, aún hasta el extranjero, se fue a perseguirlos. O sea, era, en una palabra, era un odio acérrimo el que tenía por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice que el Señor lo tuvo por fiel de ponerlo en el ministerio, y como dice en la Nueva Versión Internacional, lo tuvo como digno de confianza. Y uno dice, bueno, pero eso es como es una contrariedad. ¿Cómo Dios nuestro Señor va a tener por digno de confianza a semejante elemento que persiguió con tanta fuerza, con tanto ímpetu, y que tanto daño le hizo a la iglesia? ¿En qué momento se ganó la confianza? ¿En qué momento Dios nuestro Señor consideró justo que Saulo de Tarso, a quien conocemos como Pablo, el apóstol Pablo, fuera digno de su confianza, no para destruir a la iglesia, por supuesto, sino para edificarla, para predicar el evangelio? ¿Qué sucedió?
Este punto es muy importante porque nos permite entender la altura, digámoslo así, la magnitud de la gracia de Dios. Para nosotros la gracia de Dios, el favor inmerecido, es algo que creo que mientras estemos en este peregrinaje aquí en la tierra tenemos que entenderla más, profundizar más en la gracia. La gracia es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Listo? Y fue por la gracia de Dios que el Señor escogió a un hombre que fue blasfemio, perseguidor, injuriador, torturador de la iglesia de Cristo. Dios por su gracia lo escogió y lo convirtió en el apóstol más activo del primer siglo y con el que lleva mayor fruto para la iglesia de Jesucristo aún en nuestros días. ¿Listo? ¿Por qué eso? Por pura gracia, porque ya le decía, a uno no le cabe en la cabeza esas actuaciones de Dios. ¿Qué podemos hacer? Entender el concepto, es inmerecidamente. Lo que sea por gracia es inmerecidamente. Y por eso el apóstol aquí al final dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, el daño que le hizo Pablo a la iglesia de Cristo fue muy grande, pero más grande y más abundante fue la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Y uno entonces dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios actúa así? Mire, porque quiere que nosotros, a través de este ejemplo de Pablo, aprendamos la inmensidad de la gracia de Dios. ¿Listo? Esto es de mucha utilidad para nosotros, porque en nuestra relación con el Señor estoy seguro que ustedes, ¿por qué estoy seguro? Porque a mí me sucede. En muchas ocasiones nosotros buscamos en nosotros motivos para que Dios nos ayude. Buscamos en nuestro actuar, en nuestro pensamiento, buscamos algo bueno para presentarle delante de Dios, que justifique recibir de Dios un beneficio, recibir una demostración de su poder, una sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones terminamos frustrados porque no encontramos en nosotros nada digno. ¿Listo? Y si no entendemos esto, pues nos vamos a ir frustrados. Y la idea no es que nos vayamos frustrados, sino que entendamos que en nosotros no hay nada digno. Y que delante de Dios todo lo que recibamos es por pura gracia, porque Él nos lo quiere dar, nos lo quiere conceder. Alguien le preguntaría, y voy a ser un poco tosco aquí, alguien le diría, bueno Dios, ¿y por qué escogiste al apóstol Pablo? Hubieras escogido otro que no tuviera ese historial tan terrible en contra de la iglesia. ¿Por qué lo escogiste? El Señor, muy práctico, diría, porque yo quise. Porque yo quise. Pero es que Pablo se complacía en la muerte de los cristianos. ¿Por qué porque yo quise? Porque era mi voluntad. ¿Listo? Entonces, eso debemos entenderlo. Mire, hay otro ejemplo que hace años lo prediqué, que está aquí en la escritura, está en el libro del profeta Jeremías, que es bien tremendo también. Lo vamos a leer, Jeremías capítulo 52, versos 31 al 34, en la Nueva Versión Internacional. Dice, en el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió en la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia.
Aquí vemos el caso del rey Joaquín, rey de Judá, en los tiempos en que el ejército de Nabucodonosor invadió a Jerusalén, la quemó, la saqueó y deportó a los nobles, entre ellos al rey, los deportó a Babilonia. ¿Y qué hizo al rey? Pues lo metió a la cárcel, a uno de los reyes de Judá, ¿sí? Porque eso no se dio en un solo día, eso fue algo que durante años, creo que durante décadas, poco a poco, Nabucodonosor fue apoderándose de Judá. ¿Listo? Entonces dice que estaba Joaquín, llevaba 37 años de estar en la cárcel. Y un buen día, de la noche a la mañana, como de la nada, al nuevo rey, a Evil-Merodach, le dio por sacar a Joaquín de la cárcel. Y no solamente sacarlo de la cárcel, sino quitarle las vestiduras de prisionero, ponerle vestiduras de rey. No solamente le puso vestiduras de rey, sino que puso su trono más alto del que el de los otros reyes que estaban con Evil-Merodach. ¿Listo? Ordenó que lo alimentaran de la mesa del rey y aparte de eso le dio una pensión diaria hasta que él muriera. ¿Listo? Lo restituyó completamente. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Joaquín estando en la cárcel durante 37 años? ¿Qué hizo para que Evil-Merodach lo tratara así, se portara así de bien, lo indultara completamente a este rey? ¿Qué hizo? No hizo nada. ¿Dónde estaba la virtud de Joaquín? En ninguna parte. ¿Cuál era la dignidad? ¿Cuál era el atributo? ¿Cuál era el merecimiento del rey Joaquín para que Evil-Merodach lo tratara así? Ninguno, en absoluto. ¿Por qué sucedió eso? Para que nosotros ahora, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, 2500 años después, aprendiéramos acerca de la gracia. De igual manera, ¿qué hizo Saulo de Tarso para que Dios lo tuviera por fiel de ponerlo en el ministerio? Nada, absolutamente nada. Todo lo opuesto, todo lo contrario. Es que diferente es que no hubiera sido un opositor, que hubiera sido un indiferente al evangelio, pero no, Dios escogió al opositor, al quien nadie escogería, para ofrecerle que predique. Nadie se le ocurre. ¿Listo? A él escogió Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Para que nosotros, la iglesia de Cristo, aprendiéramos acerca de la gracia. Y entonces uno se da cuenta que la gracia de Dios es tremenda. Y que si es por gracia, olvidémonos de merecimiento. Listo, olvidémonos, ya no hay nada más que hacer, ni buscar en nosotros, es pura gracia, purita gracia. Y mire que no solamente lo perdonó, digámoslo así, no solamente Dios indultó al apóstol Pablo, sino que lo puso en el ministerio. ¿Listo? Más todavía, lo puso en el ministerio. Y dice en el verso 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos una operación de la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Esa operación de la gracia de Dios en el apóstol Pablo tenía un propósito para la vida del apóstol Pablo. ¿Listo? Tenía un propósito, aparte del propósito que lo estamos contemplando, viviendo en este momento, es enseñarnos a nosotros, la iglesia, acerca de la gracia de Dios. Pero aquí el propósito de Dios está claramente definido, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos el propósito de Dios para el apóstol Pablo muy claro. Es como que si, como cuando a un empleado en una empresa le dicen, mire, estas son sus funciones, aquí están escritas, 25, 30, a veces son muchas funciones, en otros casos eran 4 funciones, ¿listo? Pero aquí están bien descritas. Entonces vemos que la gracia de Dios opera en Pablo y por supuesto opera en nosotros con un propósito. La gracia de Dios opera en nosotros para los propósitos de Dios, no para nuestros propósitos. Nuestros propósitos pasan a un segundo plano. ¿Listo? Y en medio del cumplimiento, póngale cuidado, en medio del cumplimiento de los propósitos de Dios, el Señor nos va concediendo los anhelos de nuestro corazón conforme su voluntad. Eso es así. ¿Listo? Y aquí lo vemos muy claro. La operación de la gracia de Dios en Pablo y el propósito de Dios para Pablo. Ahora bien, dice en el verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí Pablo nos está diciendo que él cumplió a cabalidad el propósito de Dios para su vida. Que una vez se convirtió, empezó a predicarles primeramente a los de Damasco, a donde se dirigía con cartas para perseguirlos. Vino la conversión, ya no fue a perseguirlos, sino a predicarles el Evangelio. Después predicó en Jerusalén, luego por toda la tierra de Judá, y les predicó en las regiones gentiles. ¿Para qué? Para que estas personas se arrepintieran y se convirtieran a Dios. ¿Qué estamos viendo? Que en Pablo hay una obediencia al propósito de Dios, que viene por la gracia de Dios. Entonces, primero la manifestación de la gracia, el Señor revela su propósito a cada uno y cada uno tiene que esforzarse por el cumplimiento de los propósitos de Dios en su vida personal. Digo, esforzarse. ¿Listo? Y eso lo vemos clarito en el apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo nos enseña bien bonito que con el Señor no es que el Señor salva a cualquiera para nada. No, Dios en su condición de Dios tiene propósitos para cada uno. Tiene unas obras preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Esto que Pablo hizo, que lo estamos leyendo aquí en el verso 20, que Pablo anunciara primeramente a los que estaban en Damasco, luego en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y que les anunciara a los gentiles que se arrepientan y se convirtieran. Esas eran las obras que el Señor tenía preparadas de antemano para Pablo. Pablo fue muy obediente, muy sensible, muy entendido y se dedicó a desarrollar las obras que Dios tenía de antemano preparadas para él. Eso es lo correcto, ese es el modelo a seguir, ese es el ejemplo que tenemos que nos debe inspirar. Ahora, dice en el verso 21, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Aquí que estamos viendo las consecuencias que vienen cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios. Siempre cuando una persona, un siervo de Dios, una sierva, un niño incluso, cualquier creyente, entiende el propósito de Dios para su vida y lo empieza a desarrollar, siempre va a tener que asumir las consecuencias. Y entre esas consecuencias va a venir la persecución, va a venir la burla, va a venir la segregación,
Mire, yo conozco el caso de una persona del ministerio de la iglesia mayor, creo que alguna vez lo comenté, es una discípula muy consagrada de bastantes años y en un tiempo el Señor me permitió, por dirección de nuestro apóstol, darle dirección en cuanto a consejos. Y entre las cosas que esta persona me comentaba es que el Papa la desheredó. Ella, sus padres viven en otra parte, tienen algunas propiedades allá y a todos los hijos, hace relativamente poco, ella me comentaba eso, cómo el papá vendió unos terrenos, repartió a todos los hijos y a ella como que si no fuera hija, no la tuvo en cuenta para nada, para nada. ¿Por qué? Por cristiana. Otra razón, ninguna. Solamente por ser cristiana y porque ha predicado el Evangelio y se ha interesado por ser luz y por predicar y que en su familia se conviertan, y el Señor la ha respaldado porque varios miembros de su familia se han convertido. ¿Qué consecuencia ha tenido que padecer ella? La molestia, el disgusto de su padre y perder la herencia prácticamente. ¿Listo? Por eso dice, por causa de esto, por haber predicado Pablo el Evangelio, los judíos me capturaron en el templo e intentaron matarme. Y ustedes saben que no fue en una ocasión, en muchas ocasiones fue capturado, fue azotado, apedreado, de todo. ¿Listo? ¿Por qué? Por el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora, esto pues es a gran escala, la persecución y las consecuencias que vivió el apóstol Pablo, ¿no? Tranquilos, que a nosotros no nos va a suceder eso, creo. Sí va a haber algún grado de persecución, de molestia de la gente. Es que a la gente le molesta, les molesta Dios, les molesta la palabra de Dios, a la gente le incomoda la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz, porque la palabra de Dios alumbra. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 3 dice que los hombres no vinieron a la luz. ¿Por qué no vinieron a la luz? Porque amaban más las tinieblas. Entonces, como la gente habla las tinieblas, que el rato menos pensado aparezca uno o una hablándoles acerca de la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues va a tener que aguantar y soportar todo el rechazo. Se entiende, nosotros tenemos que entender eso, que por predicar el Evangelio o por profesar el Evangelio, aún los de nuestra propia casa serán nuestros enemigos. Entendámoslo. Si lo entendemos, asumámoslo. No nos vamos a poner a llorar que me quitaron el saludo porque soy cristiano, entonces yo ya no soy cristiano porque ya el fulanito, la fulanita ya me hizo feo. No, señor. Asumamos. ¿Listo? Que mi hijo me critica, que yo solo en la iglesia, pues bendigamos a nuestro hijo y sigamos en la iglesia. ¿Listo? Ahora bien, dice en el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. En el verso 22, en la primera parte, vemos que el Señor, en el momento de dificultad, de persecución, en el momento en que las consecuencias a Pablo, por ser un hombre que profesaba la fe en Cristo, por ser un predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las consecuencias se le vinieron encima. Que vemos que el Señor lo ayudó, porque así dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, o sea, cumpliendo la función. Esto es bien importante, porque primero nos está diciendo, si usted
por profesar la fe o por predicar el Evangelio está sufriendo persecución, tranquilo, no se preocupe. El Señor lo va a ayudar. El Señor lo auxiliará en la situación que corresponda. ¿Listo? El Señor lo auxiliará, no se preocupe. El Señor enviará su ángel y lo guardará y lo protegerá y aún lo prosperará. Y eso es lo que hemos visto. Cómo el Señor, mire qué bonito testimonio que tenemos nosotros en la iglesia. ¿A cuántos en el momento en que se han convertido en al Evangelio, que los ven leyendo la Biblia, que los ven orando, que ya no se emborrachan, que ya no llegan a pegarle a la esposa, que ya no llegan a maltratar a la familia? ¿A cuántos al principio, cuando los ven con Biblia, se les burlan, se les mofan, les mueven la cabeza? Y asimismo, ¿a cuántos han visto prosperar en la iglesia? Y cuando los ven prosperar, cuando ven que el hogar está bien establecido, ahí sí ya no dicen nada. Ahí sí se quedan callados. ¿Listo? Ahí sí ya no se burlan ni critican. Por eso el testimonio es tan importante. Entonces les decía, el Señor nos ayudará en el momento en que se vengan las consecuencias. Si se vienen, por supuesto. Y el otro punto que dice, y persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada por fuera de la ley y los profetas. Importante, perseverar. ¿Listo? El Evangelio no es para que lo vivamos o lo experimentemos 2, 3, 4, 5, 6 años o para que nos vaya bien por un tiempo y de ahí cuando ya estamos bien nos olvidamos. ¿Listo? El Evangelio es para que perseveremos hasta lo último, porque lo más hermoso del Evangelio, lo más lindo, el regalo más extraordinario, más precioso, lo que nos va a dejar boquiabiertos a nosotros, sin poder hablar, sin poder decir, va a ser cuando estemos en su presencia. ¿Listo? Por eso es que la palabra insiste en persevere, 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 persevere hasta el fin. Porque si se persevera hasta el fin en el Evangelio, se recibe la esperanza dichosa, la esperanza bienaventurada de poder estar en la presencia del Señor nuestro Salvador. ¿Listo? Y entonces hemos visto cómo opera la gracia de Dios, lo bonito que opera la gracia de Dios en los creyentes. ¿Quién iba a pensar que aquel hombre que persiguió, que se complació de que maten a los cristianos? Porque es que mire, eso, uno no se complace, o sea, para que alguien se complazca por la muerte de otra persona, debe tener mucho odio por esa persona. Que uno vea que están matando a alguien y que uno se complazca viendo esa muerte, debe ser que odiaba mucho a esa persona. ¿Listo? Y alguien diría, y tener el corazón bien malo. Sí, señor, completamente de acuerdo. Tener el corazón bien pervertido. Sí, señor, así era Pablo. Y entonces, y después verlo a Pablo abrazado en la playa, llorando con los hermanos, cuando se despedía porque ya no iba a volver a ver su rostro, porque eso sucedió en Troas, creo que fue en Troas. Él se abrazaron y lloraron porque ya no iban a volver a ver a Pablo. ¿Quiénes lloraron? Los cristianos. ¿Y quién más? Y Pablo. Pero no que Pablo tenía odio por los creyentes. Sí, ¿qué pasó? Una operación de la gracia de Dios. Por eso los discípulos un buen día dijeron, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién? No entendían quién iba a poder ser salvo. ¿Y el qué les dijo el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios es posible
salvar al más perdido de los perdidos. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? A partir de su gracia. Lo hace con su gracia, con su favor inmerecido, que Él reparte conforme a su voluntad y a su propósito. ¿Listo? Vamos a orar. Esta noche les recuerdo, tenemos culto con nuestro apóstol. Hay unos cupos para las personas que quieran ir o que quieran repetir. Asistan, que pues miramos una distribución de las sillas para que puedan asistir más personas. Están cordialmente invitados. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo los tributos de tus hijos, de tus hijas. Señor, te pido que les bendigas, que les multipliques, que les hagas prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por fortalecernos cada día a nosotros, tus hijos, tu pueblo, Señor. Gracias porque podemos sentir, Señor, tu fortaleza en nosotros para cada nuevo día, Señor. Gracias por habernos tenido por dignos del Evangelio. Gracias porque con tu favor inmerecido tú cubriste todos nuestros pecados. Por tu gracia, por tu amor, por tu benignidad, ahora podemos participar de estas buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos escogiste para el ministerio. Gracias porque fuimos recibidos en misericordia, Señor, y en medio de nuestras debilidades, tú siempre nos dices, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te damos en esta mañana muchísimas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por el Espíritu de Jesucristo que está en nosotros. Te pedimos, danos más del Espíritu de Cristo, danos más del Espíritu de Cristo. Que el Espíritu de Jesucristo sea fortaleciéndonos, que el Espíritu de Jesucristo sea fortaleciendo a los miembros de Torre Fuerte, de Genezaret, sea fortaleciéndolos para que ellos se aferren al arado que tú has puesto en sus manos, Señor, para que ellos se aferren al Evangelio, a esta gracia, al ministerio que por tu buena voluntad les has entregado, Señor. Gracias por este día, Señor. Oramos por el señor presidente, el señor gobernador, el señor alcalde, para que les guardes, les fortalezcas, les protejas. Te pedimos, Señor Jesucristo, como iglesia, Señor, ayuda a Colombia, Señor, ayuda a Colombia. Oramos por Colombia, Señor, para que tú proveas para Colombia un gobernante temeroso de ti, Señor. Un gobernante que apaciente a este pueblo con ciencia y con sabiduría, Señor. Es una súplica que nosotros, la iglesia, te hacemos, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.